¡Hola! Nunca podremos decir que algo tan terrible como una pandemia, una crisis sanitaria y económica sin precedentes como la que seguimos viviendo, pueda ser bueno para algo. Pero sí que es cierto que de las cosas más terribles el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Los juicios telemáticos son buena prueba de ello. Sí, dicho, buenas tardes, buenas noches si nos veis enlatados en el canal de YouTube del colegio, ya que esto se subirá a partir de mañana, seguro. Mi nombre, para quien no me conozca, José Luis Vilaplana, abogado como vosotros y vosotras, y miembro de la sección de formación y habilidades profesionales de nuestro colegio de abogados. Gracias en primer lugar a vosotros y vosotras por estar, y más sabiendo quién juega hoy, pero debéis de aguantar porque la ponencia merecerá la pena. Gracias, como siempre, al Colegio de Abogados de Sevilla por las iniciativas novedosas, formativas y claramente prácticas que nos ofrece. Gracias a todo el equipo técnico que hay detrás de todo esto y que hace que esto funcione, que es mucho y muy bueno. Y, por supuesto, gracias a nuestro ponente, don Luis Jacairo Sánchez, magistrado juez de lo contencioso administrativo número 2 de Santander, que nos hablará y con mucho conocimiento real de los juicios telemáticos. Hoy es verdad que tengo el gusto de presentar, en primer lugar, a una buena persona, que eso es mucho. Pues en plena pandemia, aceptar mis mensajes directos en Twitter sin conocerme y luego por WhatsApp y seguir manteniendo trato conmigo tras conocerme, con lo pesado que soy, tiene mérito. Y después es un juez que imparte justicia, pero de justicia de la que nos gusta a nosotros, los abogados con mayúsculas. Entiende las limitaciones que hoy en día existen para una justicia ágil y eficaz, que es realmente la única justicia que se puede llamar justicia. Pero en lugar de quejarse y de no hacer nada, pide medios, si no crea medios y facilita que las cosas se hagan. Eso es tener claro el sentido de su trabajo, facilitar la justicia al que la demanda. El hecho, y además esto es significativo, de ser participante activo en el grupo antifraude que ha elaborado el borrador de la Ley Integral contra la Corrupción en Valencia, dice mucho de él. La corrupción es, en todos los estamentos, algo que nos debería preocupar mucho a todos. Mis inquietudes me hacen moverme cercano a los inquietos y, sin duda, Luis, si me permite el apeo del tratamiento, su señoría, es de los más inquietos que he conocido en el último año. Desde mayo del 2020, nada más empezar la tragedia sanitaria española y mundial, se dio cuenta que la justicia no puede parar ni por el COVID ni por nada. Esa justicia que es con mayúsculas. Fue el primer juez en España que celebró online, gracias a la predisposición de los abogados y abogadas, nosotros, esos operadores jurídicos que, como Teruel, también existimos. Y que él entiende como poco nuestra necesaria y vital función en la administración de justicia. Ayer, curiosamente, 12 de mayo, se hacía eco la revista digital Confilegal. Os recomiendo que luego pasaré el enlace. El 11 de mayo ya es una fecha histórica para la justicia, para todos nosotros, porque señala el arranque de los juicios telemáticos en nuestro país. En aquella vista se abordaba una infracción urbanística, curiosamente, con quien nosotros tenemos hoy de invitado, el magistrado Luis Jacairo. Y además hemos de recordar, porque una cosa tan importante como la otra, que la petición de que la vista fuera online la realizó
una abogada. Gracias a nosotros también, gracias a él, pero gracias a nosotros somos más necesarios de lo que incluso muchos quieren que se vea que somos. Somos absolutamente parte de la Administración de Justicia. La conjunción de un operador jurídico, abogada y un comprometido juez nos hace estar hoy aquí, pasado un año, para poder hablar y hablaros del presente y futuro de las vistas telemáticas. Un dato. En un año se han celebrado más de 150.000 vistas telemáticas a nivel nacional. Y como él luego os dirá, entre el 80 y el 90% de sus vistas ya son telemáticas. Esto es otro futuro dentro de nuestro presente y repleto de ventajas para la administración real de la justicia. Gracias a jueces como su señoría Luis Acairo, ahora sí le tengo que tratar de su señoría. Así como estás, te lo digo, Luis, estás en Sevilla, así que suerte y al toro. Yo, el primero, estoy deseando escucharte. Ánimo, Luis. Muchas gracias, José Luis, por unas palabras tan amables. La verdad es que cuando me invitasteis a participar el día de hoy, pues fue emocionante porque Sevilla es especial. O sea, estuve hace 5 años, es un sitio que tiene magia y por supuesto que te dije que sí y bueno, me has ruborizado con estas palabras. La verdad es que pues somos servidores públicos y a veces lo olvidamos y quizás lo que ha hecho la pandemia es darnos una sacudida para recordarnos dónde teníamos que estar y plantearnos si hemos estado a la altura. Sé que hay partido luego, por lo tanto voy a intentar ser sobre todo práctico y acabar para que podáis ir a verlo. Y si conseguimos que de esta ponencia salgan un par de consejos útiles, pues muy satisfecho y muy agradecido. Voy a poner un PowerPoint únicamente de apoyo para establecer un poco la estructura de la ponencia. Voy a hablar de lo que es la transformación digital del juzgado, del contencioso 2, como caso real. Es decir, nosotros a día de hoy podemos decir que somos un juzgado online. Voy a hablar de la cobertura jurídica y garantías procesales, pero unas pinceladas y me centraré en las que preocupan, que son las de, sobre todo, la inmediación. Voy a intentar aportar la experiencia que me ha dado un año de vistas telemáticas, 7 aspectos claves que son en los que creo que tienen más relevancia a la hora de intervenir, por si alguno de los que están escuchando van a intervenir en breve y les puede ser de utilidad. Y luego también voy a hablar del potencial, los retos tecnológicos y dónde estamos y hasta más o menos dónde se puede llegar. Hoy básicamente no hay techo, en estos momentos no hay techo. Pero sí me gustaría empezar por lo que ha resaltado José Luis, es decir, la pandemia yo creo que sacó los colores a la Administración de Justicia y siempre tengo que empezar diciendo esto. No estuvimos a la altura, no estuvimos a la altura. Como personas no podemos defender lo que se hizo. ¿Por qué? Todos hemos tenido conocidos, familiares que por una u otra razón la Administración de Justicia la ha defraudado. Yo tengo amigos que estando separados, pues en el ámbito de familia, que posiblemente fue el más sensible, llegaron a estar hasta 40 y tantos días sin poder ver a los hijos porque no se tramitaban ni las modificaciones de visitas ni de las situaciones que se daban. Y fue muy triste. Por eso pido disculpas porque no estuvimos a la altura. No estuvimos a la altura. Y es en ese contexto en el que no estuvimos a la altura, y ya empiezo a entrar directamente a qué hicimos nosotros, por qué lo hicimos y cómo reaccionamos, a 2 fechas claves. Una es el 6 de abril del 2020 y la otra, como bien señalaba José Luis, la del 11 de mayo del 2020. ¿Qué pasó el 6 de abril del 2020? Nada más dictarse el estado de alarma, empezamos a trabajar ya en el protocolo. Tenemos la suerte de disponer de medios técnicos, de desenvolvernos razonablemente bien en un entorno tecnológico. Y el 6 de abril, teníamos ya un protocolo. Teníamos un protocolo que nos permitía celebrar vistas telemáticas con plenas garantías. Ese protocolo se dio traslado al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, y no tuvimos respuesta. Nos dijeron, lamentablemente nos dijeron no hacer nada, esperar, seguir esperando. La cuestión es que una cosa es esperar y otra cosa es esperar en circunstancias normales. Y como no eran circunstancias normales, tuvimos que seguir intentándolo. Porque recibíamos muchísimas llamadas, procuradores, abogados, abogadas que decían que es que la situación era tremendamente compleja. La diferenciación que se hizo de asuntos urgentes o no urgentes, pues dependía de cada uno de ellos. Y por lo tanto, sentíamos esa presión y que estábamos fallando. Pues bien, como bien dijo José Luis, tuvimos suerte. Estuvimos en el lugar adecuado y teníamos la actitud y la predisposición a hacer algo. Y la suerte que tuvimos es que una abogada planteó por escrito hacer el juicio telemático y lo planteó de una manera muy sencilla. Dice, mire, yo tengo un cliente de hostelería
tiene una sanción administrativa que le cierran el 50% del establecimiento porque dicen que esa parte de ocupación pues no es correcta al planeamiento. Y por lo tanto, con las restricciones que hay a partir de mayo, con la apertura que se va a hacer del 30%, solamente va a poder utilizar entre un 15 y un 20% del establecimiento. Tiene 5 trabajadores, no va a poder llegar y va a tener que cerrar. Y el establecimiento se va al cierre, se va a la quiebra. Claro, en circunstancias de normalidad no hubiésemos llegado. Señalar una vista física no hubiese sido posible porque no se cumplían en ese momento las medidas de seguridad. Por lo tanto, la única alternativa era hacerlo telemático. Hicimos muchísimas pruebas y lo hicimos. Y lo hicimos con todas las garantías. Garantías institucionales y garantías procesales. Institucionales, obviamente, me refiero a la del juez ordinario predeterminado por la ley, es decir, las formales y las propiamente procesales. ¿Cuál fue la clave? La predisposición de los abogados. Estuvimos trabajando las primeras semanas en repetir y repetir y repetir y siempre veíamos que el resultado era bueno y que se podía intentar. Se podía intentar, se intentó y salió bien. Y lo hicimos pues en un contexto complejo. En un contexto complejo, ¿por qué? Porque ¿cuál era la cobertura jurídica? No os la voy a decir porque la sabéis, era un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo dictó una guía dice, bueno, recomendamos que sea así, más o menos, era orientativa, pero tampoco era completa. Y lo que había era una instrucción, la 1/2018, del 22 de noviembre del Consejo General del Poder Judicial, en la que se establece que las administraciones tienen la obligación de proporcionar esos medios tecnológicos y que los jueces estamos obligados a utilizarlos. Lo triste del origen jurídico de esta instrucción, lamentablemente, no era la transformación digital de la Administración de Justicia, pero es paradójico como la pudimos utilizar precisamente para empezar sin esperar. El origen de esta instrucción fue que hubo un juez en su día que no quería utilizar el ordenador, básicamente, y el Consejo, ante ese vacío legal que había, no le quedó otro remedio que dictar la instrucción, porque el incumplimiento de la instrucción, si era persistente en el tiempo, le podía suponer una responsabilidad disciplinaria. Pues bien, lo utilizamos y como lo utilizamos, pues lo incluimos dentro del argumentario para adoptarlo. Pero realmente, ¿cómo nos encontramos? Pues nos encontramos de esta manera. Esta sensación es la que se tuvo cuando se iba a celebrar el juicio telemático y es la que se tuvo la semana siguiente, porque todo esto era nuevo para todos. O sea, si alguien piensa que existe una escuela judicial, si existe una escuela de formación, o de cómo afrontar una pandemia, no existe. Lo único que existe es el intentar contar con la suerte de unos abogados que ponen de su parte, tener medios y la actitud, que es la clave para que todo lo que empezó como en un contexto de absoluta, porque no tiene otro nombre, una absoluta necesidad, pues eso ha permitido que hoy seamos un juzgado online. Como bien dijo, más del 80% de los juicios que celebramos son íntegramente online. Es decir, yo lo celebro desde mi propio despacho, cada letrado o letrada que interviene, o procurador o procuradora, intervienen en sus propios despachos y todas las personas que quieran intervenir de público también lo hacen online. Incluso los testigos, cuando hay testigos o peritos, también intervienen porque generamos unas salas de espera virtuales que comentaré en la parte final de la exposición. ¿Qué nos preocupaba realmente de la celebración del juicio telemático? Pues evidentemente las garantías. ¿Por qué? Porque no se trataba de hacerlo a costa de garantías, se trataba de buscar una alternativa legal posible, es decir, que las partes pudieran ejercer plenamente su derecho a la defensa en las condiciones lo más parecido posible a lo que fuera un juicio presencial. Por lo tanto, las garantías procesales eran las claves y teníamos 3 cuestiones que nos iban a suponer un quebradero de cabeza. La confidencialidad, la publicidad y el proceso contradictorio, la comunicación bidireccional y evidentemente la inmediación. La confidencialidad. ¿Por qué era relevante la confidencialidad? Pues en un doble sentido. Por un lado, a las partes y los profesionales. ¿Por qué? Porque de repente pasamos a invadir esa intimidad. Pasábamos a acceder a los despachos profesionales de abogados, abogadas, procuradores, procuradoras e incluso los particulares que querían asistir con sus letrados desde su propio domicilio. De repente nos estábamos viendo que estábamos entrando en las casas. La Ley Orgánica del Poder Judicial la Ley Orgánica de Protección de Datos tiene precisamente una exención en estos supuestos y es cuando se trata de situaciones profesionales. Y las partes, pues les pedimos expresamente el consentimiento. Eran plenamente conscientes de que se iba a visualizar el lugar, el entorno en el que iban a intervenir y, por lo tanto, son situaciones que quedan grabadas, que quedan captadas y, aunque la ley nos legitimaba, pedimos el consentimiento. Y por otro lado está la cuestión de la confidencialidad del procedimiento. Uno de los problemas que se nos planteaba, que era bastante serio, era
¿Estamos haciendo juicios en abierto? ¿Qué estamos haciendo realmente? Pues bien, lo que desarrollamos fue que nuestro sistema de gestión procesal, que es el Vereda, tiene un sistema de comunicación interna encriptado al que solo podemos acceder nosotros y las personas a las que nosotros autoricemos. Es decir, cuando mandamos los enlaces es porque nosotros estamos autorizando, a que esa persona acceda a una comunicación que es absolutamente encriptada. No se puede grabar. Y todas las grabaciones quedan grabadas en el disco duro del sistema, por así decirlo. En nuestro caso es el Fidelius. ¿Y eso qué conseguimos? Conseguimos que la grabación sea exactamente igual, que se va al sitio donde se graban los juicios presenciales, y la migración se hace al sistema de gestión, se hace exactamente igual que en los juicios presenciales. Por lo tanto, cuando comprobamos con el servicio informático que no teníamos esas brechas de seguridad, por así decirlo, imaginemos, bueno, yo accedo y puedo entrar en el sistema de gestión del juzgado, acceder a todos los expedientes, pues no, eso no es posible porque cada procedimiento es estanco, los profesionales solo pueden acceder a su propio procedimiento, que es al único al que están autorizados, y por lo tanto las vistas iban a ser de la misma manera. Únicamente podían entrar aquellos a los que nosotros autorizábamos a entrar. Es decir, teníamos el control de la moderación, del desarrollo de los juicios de manera telemática, exactamente igual que si fuera presencial. La segunda cuestión fue la publicidad. ¿Por qué? Porque un juicio que no es público no es juicio. Salvo las excepciones que todos sabéis que la ley prevé, casos de menores o determinadas situaciones en los que se considera, por razones de policía de estrado, que lo conveniente es que no haya publicidad, pero hay que motivarlo. Pero la regla general es la publicidad. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que quiera acceder tendría derecho a acceder. ¿Cómo lo solucionamos? Pues exactamente igual como lo hicimos con el público presencial, es decir, previa identificación de las partes que querían acceder, se les facilitaba ese acceso. Por ejemplo, mañana tenemos juicios telemáticos en el contencioso 2. Pues bien, si cualquiera de los que está escuchando les apetecería acceder, evidentemente hay un impedimento físico, primero, que es que a lo mejor no le da tiempo de llegar de Sevilla a Santander. Pero digamos que quiere acceder, se puede poner en contacto con el juzgado, le identificamos, nos facilita una dirección de email y le mandamos el enlace a la dirección que nos facilita. Luego teníamos el proceso contradictorio, bueno, la comunicación bidireccional permanente, que es intrínseco a que haya una contradicción, y la inmediación. Se nos planteaba la primera cuestión de decir si se iban a valorar las cosas exactamente igual. En este caso partíamos de ventaja. Teníamos una ventaja muy evidente, que nos dimos cuenta desde el mes de abril. Y es que somos un juzgado de lo contencioso administrativo. Eso significa que el grueso de la prueba era documental. Eso nos permitía ponernos en marcha pues aproximadamente con el 50% de los procedimientos desde ya. Desde el 6 de abril podíamos haber seguido trabajando al 50-60% de los procedimientos. Si hemos aumentado hasta el 80, a veces al 90, es porque incluso también podemos hacerlo los testigos y los peritos que lo pidan de manera telemática por las salas de espera virtuales. También partíamos de una ventaja. ¿Por qué? Porque la mayoría de los testigos que intervienen en los contenciosos administrativos son normalmente funcionarios, son normalmente agentes de policía, son funcionarios que intervienen en la tramitación del expediente administrativo. También nos facilitaba que los testigos que se proponen en vista, normalmente en la gran cantidad de casos, son testigos a los que previamente se les ha tomado declaración en el propio expediente administrativo y la identificación ya está hecha. ¿Que se puede suplantar un testigo? ¿Que se puede? No nos hemos encontrado en esa situación. La verdad es que debo decir que los abogados y abogadas en Santander, pues la colaboración es absolutamente abrumadora y no se nos planteaba. Pero aún así buscamos jurisprudencia. Una jurisprudencia que para nosotros era un poco complicada porque no había precedentes, no hay juicios telemáticos hasta ahora. ¿Cómo vamos a buscar doctrina que nos diga cómo se tiene que celebrar un juicio telemático? Pues bueno, los esfuerzos que tanto varios compañeros como yo, pues empezamos a pensar cómo se pronuncia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional o el propio Tribunal Supremo cuando se tratan de situaciones en las que no se ve en las circunstancias de normalidad a esos testigos o a esos peritos. Es decir, porque como no iban a estar presenciales, nos encontramos en la normalidad. Si lo normal es lo presencial, todo lo que no sea ver a un testigo en el mismo lugar del juicio para poderle ver sus expresiones, para poderlo valorar mejor, habría que buscar esa doctrina. Sí me gustaría, antes de entrar muy brevemente a esta doctrina, fijar posición. Mi posición desde el principio siempre ha sido que hay que ser prudentes. Lo telemático no vale para todo. Lo he dicho desde el primer día. No soy partidario de que valga para todo, y menos para penal.
sobre todo los casos complejos. Eso no impide que si hay acuerdo de las partes, casos penales muy sencillos, en los que puede ser una única declaración, por ejemplo, una alcoholemia o trámites muy puntuales, las partes de común acuerdo pues así lo desarrollen. Pero creo que los juicios telemáticos se tienen que centrar sobre todo en contencioso administrativo, en civil, audiencias previas o civil, aquellos procedimientos en los que solo haya prueba documental o que sean, o seguridad social, en los que también la esencia sea documental o a lo mejor algún testigo muy puntual. Pero esto no significa que esta alternativa legal posible pierda efecto. ¿Por qué? Porque si acudimos a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, estoy hablando de más del 50% de los procedimientos. Estoy hablando de más de 1,5 millones de procedimientos. Pensemos, por ejemplo, en los juzgados de cláusulas abusivas. Hay más de 250.000 asuntos en trámite. Un compañero y amigo mío, el de Alicante 5, por ejemplo, que lleva cláusulas abusivas, celebra el 98%, 99%, me dijo, es excepcional hacer algo presencial, de los juicios de esta manera ya, de manera telemática, y está celebrando 50 a la semana, ha duplicado el número de señalamientos. También compañeros del social están empezando a celebrar precisamente telemáticos. Y en el contencioso administrativo, nosotros, los 3 de Cantabria, ya lo celebramos pues prácticamente con normalidad. Pero, para que no haya ningún tipo de duda, no soy partidario de extenderlo a esos juicios penales, sobre todo los complejos. Creo que la solemnidad del penal y las garantías penales, pues, por lo que supone, no compensa arriesgar una garantía por una celeridad puntual. Pero aún así, nosotros, pues, como existe derecho administrativo sancionador y se nos podía plantear esa situación de testigos en materia, cuando se recurrían, por ejemplo, multas o sanciones de la administración pública, pues nos planteamos esa situación. ¿Y qué encontramos? Encontramos doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las que veis en la pantalla, que básicamente son el caso Dorson y el caso Van Mechelen contra Holanda. Tienen, la esencia es que establecen la que se llama la doctrina de igualdad de armas. Es decir, en resumen, los dos casos vienen a ser unos supuestos en los que la persona investigada y acusada estaba relacionada con el crimen organizado y el tráfico de drogas, y se planteaba que la nulidad del procedimiento, porque no conocía a muchos testigos de los protegidos que dieron su testimonio en el juicio, no los pudo ver, no pudo conocer su nombre, no pudo saber absolutamente nada de ellos. Y bueno, la diferencia del caso Dorson y el otro, el caso Van Mechelen, es que en el caso Van Mechelen se le dio la razón al recurrente porque ese testigo protegido, curiosamente, era un policía. Y dijeron que un miembro de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado no se le podía atribuir esa condición. Pero bueno, la esencia de esa doctrina era la igualdad de armas y por lo tanto permitía interrogar a personas aunque no se conocieran ni se les viera físicamente ni presencialmente y únicamente se les escuchara la voz. Y en los mismos términos se pronunció el Tribunal Penal Internacional en el caso Tariq. En estos casos incluso se planteaba el anonimato permanente. Nunca supo ni va a saber quién declaró en su contra. Y bueno, se planteaba en esos términos. Y en lo que es en España, pues tenemos una reciente, la del Tribunal Supremo, la 331-2019, que habla expresamente, utiliza literalmente la expresión de equiparación jurídica de cuando un testigo o perito lo hace de manera presencial o de manera por videoconferencia, que es lo más similar que en este momento existe a lo telemático. Y hay una frase que me gustó mucho de esa sentencia, que la digo muy brevemente, que básicamente dice que el principio de contradicción está asegurado en cuanto a las posibilidades de interrogatorio y contrainterrogatorio son exactamente iguales para las partes con la presencia física del acusado o del testigo que con la virtual. Es decir, hay base jurisprudencial para poder hablar de que no se vulnera la inmediación ni las garantías de las partes porque se desarrolla de manera telemática. Me gustaría pasar ya a la parte que yo considero siempre más entretenida y mejor, que son la práctica, ¿no? Los aspectos claves de una vista telemática. No sé si alguien, creo que sí, porque pedí a varios amigos que se inscribieran y sé que están escuchando. Y sé que alguno iba a tener un juicio telemático dentro de poco y decía, a mí me gustaría saber pues un poco cómo afrontarlo porque nunca lo he hecho y la inseguridad que tengo. Es normal, la inseguridad la tenemos todos. Entonces, pues he puesto esta foto, no me malinterpretéis porque salga yo, sino porque es una foto a la que le tengo mucho cariño porque es precisamente la foto del juicio del 11 de mayo que ha publicado Confilegal, que fue de público ese día y fueron más de 30 personas de público. Y estos son los 7 aspectos que considero como más relevantes que se tienen que tener en cuenta porque influyen. El primero de ellos es el entorno.
va a ser sobre todo, cuando hablamos del entorno, va a ser sobre todo una autocrítica. Voy a hablar de mí en primer lugar, aunque esté mal, pero porque considero que el que fallé aquí fui yo en el entorno. Si os fijáis, estoy de lateral, tengo una luz encima, una luminaria encima, la bandera de España y de Cantabria apenas se ven, no hay retrato del rey cuando tiene que, en fin, cuando se va a un tribunal, siempre la imagen es reglamentaria, tiene que haber el retrato del rey, las banderas y asistí sin toga. No me di cuenta, lo hice, eran tantos los nervios que dije, bueno, vamos, estaba más preocupado porque saliera bien las conexiones, que las partes pudieran intervenir, que realmente como estaba yo. Yo me encontraba en mi despacho y pensaba que no era consciente de lo que yo estaba mostrando. Por eso os lo aconsejo el entorno. El entorno, intentar hacerlo siempre desde vuestro despacho. Y aquí ya paso al segundo. ¿Por qué? La imagen. Aquí ya no voy a hablar de mí. Aquí voy a hablar de Juan. A Juan le tengo mucho cariño y sé que, de hecho, esta mañana le he visto, perdón. Posiblemente Juan sea de los abogados más elegantes de Santander. Siempre va impecable en traje, en corbata, y es un abogado exquisito en las formas y una formación jurídica muy solvente. Es abogado del Ayuntamiento de Santander y ese día fue descamisado. Fue como lo veis. Y él no se dio cuenta tampoco. Él, cuando vio la grabación, dijo, pero ¿cómo he podido salir así, pecho abierto, descamisado? Pues es algo que posiblemente los nervios de ese día hicieran que no nos diéramos cuenta, pero cuando se congela la imagen, pasa el tiempo y uno se ve, pues dice, la imagen es importante. Es decir, yo no fui con toga, él no fue con traje, él se quitó la chaqueta, pensaba que no estaba transmitiendo ninguna imagen, pensaba que él realmente lo que transmitía era su posición jurídica y creo que es bueno cuidar la imagen. En tercer lugar, la voz. La voz es importante que lo tengáis en cuenta, es decir, no tenéis que hacer ningún esfuerzo. Si durante el desarrollo de la vista tenéis que gritar, eso no es una vista. La comunicación tiene que ser bidireccional y permanente. No hay que gritar si se os escucha, si no se os escucha, se os tiene que escuchar y se os tiene que escuchar en circunstancias de normalidad, porque uno no va a un juicio a desgañitarse, uno va a un juicio a defender a su cliente y por tanto la prioridad tiene que ser la concentración en los argumentos jurídicos, tiene que hacerlo con naturalidad. Si hay un problema de voz, si hay un problema de sonido, se puede pedir la suspensión, porque es una de las garantías que se ha establecido en la guía, aunque sea orientativa, y en el decreto. En cuarto lugar, la mirada. Si os fijáis, es muy difícil, o sea, creo que es injusto decir que no nos estábamos prestando atención, porque yo creo que ha sido el juicio en el que todos hemos estado más atentos que nunca. Pero justo esta fotografía que sacaron, ni la otra letrada estaba mirando, ni parece que yo estaba mirando, y él miraba no a la cámara, sino a un lateral. Claro, hay que mirar a la cámara. Si hay que leer, hay que poner los escritos sobre los que uno se quiere apuntar o quiere tomar como referencia a la hora de la exposición, hay que ponerlos en la propia imagen de la pantalla y mirar a la cámara. ¿Por qué? Porque los jueces, cuando estamos en un juicio telemático, tenemos una imagen fija. Y esa imagen fija es de una parte y de la otra. Y puntualmente cuando hay abogados, cuando hay testigos, cuando hay peritos, pues aparecen más pantallas. Pero la concentración es permanente. Y por lo tanto estamos mirando a los ojos a quien nos habla, o por lo menos estamos mirando a quien expone, que si nos mira, pues estamos mirando a los ojos. Evidentemente, yo tengo el expediente, yo también tomo notas durante los juicios, que es lo normal, igual que los letrados, y puntualmente puedo bajar la mirada pues para tomar notas, para apuntar. Pero intentarlo a la hora de hacer la exposición, la mirada es clave. Y lo mismo que la mirada es el lenguaje no verbal. Aquí a la colega Pilar de la Era, que fue la primera abogada que presentó esa solicitud, si os fijáis, parece que hasta que no le presta interés. Si somos muy críticos, pues todo lo contrario, ya os puedo asegurar que es de las abogadas que vamos, hemos coincidido en multitud de ocasiones y es una abogada que, otra cosa no, pero exquisita en sala. Pero el lenguaje no verbal también es muy importante. A veces se resopla, a veces duele escuchar al compañero que dice ciertas cosas que pasan hasta lo profesional, pero bueno, es trabajo. A veces hay una crítica muy hiriente a la exposición del otro letrado o letrada o al enfoque que le ha dado. Bien, el lenguaje no verbal obliga a no perder las formas, porque nuestra concentración es permanente. La
La imagen fija que tenemos de los dos nos obliga a percatarnos de detalles que posiblemente si fuera presencial no nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque si fuera presencial y está exponiendo la parte recurrente, en nuestro caso yo estaría mirando hacia la derecha, porque estoy mirando al letrado que me está hablando, estoy mirando al letrado que expone. Por lo tanto, me pierdo el lenguaje no verbal del que está escuchando y guardando su turno. Sin embargo, ahora es algo de lo que nos hemos dado cuenta de que efectivamente, al ser la imagen permanente, pues nos estamos dando cuenta de esos detalles y queda mal. Un lenguaje no verbal impropio de una sala queda mal. Eso, resoplar, algún aspaviento, eso hay que controlarlo. En sexto lugar, la duración. Una cosa que me ha llamado la atención al principio, sobre todo, es la inseguridad de cuánto tenía que durar una vista telemática. Pues normalmente lo mismo o menos que una presencial. Y sin embargo, al principio los letrados y letradas intentaban alargarlo porque tenían una sensación de que a lo mejor no estaba llegando ese mensaje. El mensaje llega. El mensaje llega y quizás el juicio telemático obliga a concretar más. Por una razón. La concentración en pantalla es menos duradera que la concentración presencial, por cansancio de la vista, por la exigencia de cada momento. Por lo tanto, una estructuración en la argumentación muy clara y muy sencilla, aunque sea más breve, no es peor, ni mucho menos. Llega mucho mejor. Y finalmente, la actitud. La actitud es clave y eso se nota. Cuando las escuchas exponer, al final influye. Evidentemente también tiene que ir acompañado de argumentos jurídicos, pero esa actitud, o sea, no es una videoconferencia de amigos, es un juicio. Es un juicio en el que, resumiendo, hay que cuidar ese entorno, hay que intervenir como si fuera presencial, hay que ir, si no con toga, sí hay que ir acorde al entorno en el que se va a hacer, porque es un juicio, aunque sea online sigue siendo un juicio. Esa imagen hay que cuidarla. La voz tiene que ser como en circunstancias de normalidad. Esa mirada, ese lenguaje no verbal, una duración concreta, como lo va a ser mi ponencia para que podamos terminar pronto y que se pueda ir a la vista al fútbol, y la actitud. Yo creo que esa actitud la remarcaba José Luis al principio. Yo creo que pedirle actitud a un abogado es excepcional, porque ya la tienen. Es decir, si algo mueve la justicia, si algo se consigue, es precisamente a través de los abogados. Yo siempre lo he dicho, yo estuve ese día en el sitio quizás adecuado, porque me tocó a mí recibirlo y tiramos para adelante, pero empezó porque un abogado lo pidió y salvó a su cliente de lo que era posiblemente una quiebra segura por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que no era capaz de dar respuesta en tiempo, porque es lo que se necesita cuando uno tiene una sanción administrativa de esa envergadura. Es decir, un establecimiento que se ve coartado en su actividad casi un 80% es el ahogo económico de esa persona y de su familia y de sus trabajadores. Por lo tanto, la actitud de los abogados yo creo que va en el carnet. Muy bien, pues si os parece esa parte, si tenéis alguna duda, la pasaríamos ya a posteriores preguntas. Y ahora sí me gustaría hablaros un poco del potencial y de los retos tecnológicos. Es decir, cuando hablo de los juicios telemáticos, lo he comentado muchas veces con José Luis, o sea, para nosotros ya son normales. Yo tengo una oficina a la que la veo 2 días a la semana y la veo 2 días a la semana y como trabajan en remoto, ya solo va a la mitad de la oficina. Entonces, pues bueno, somos como una pequeña familia. Antes de la pandemia siempre pues solíamos llevar periódicamente alguna elaboración casera de repostería, vamos. Y ahora es difícil encontrarnos todos, nos echamos de menos, pero bueno, es la realidad. Ahora mismo, ya cuando pase la situación, pues nos encontraremos más a menudo, pero el trabajo online, la flexibilidad de trabajo, pues hace que ya lo tengamos totalmente asumido. Es cierto que hay ciertas reticencias, por eso tenemos también los juicios telemáticos mixtos, en los que una de las partes decide asistir presencialmente. Pues bien, una de nuestras máximas es no imponer nada. Todo lo que estamos haciendo, los más de 200 juicios telemáticos o actuaciones telemáticas que llevamos, todas han sido de consenso con los letrados. No imponemos absolutamente nada. Consecuencia, no hemos tenido ni un solo incidente de nulidad. Ninguno. Otras consecuencias, la abogacía del Estado no pisa el juzgado desde el mes de septiembre del año pasado, los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria tampoco, los letrados de la Administración Pública prácticamente tampoco, y hay muchos abogados que no se les ve presencialmente desde hace muchísimos meses. 8 de cada 10 procedimientos empiezan íntegramente telemáticos y acaban íntegramente telemáticos, no van para nada. Pero
hay resistencias puntuales, hay abogados que sienten ciertas inseguridades, abogadas también que dicen, yo prefiero hacerlo presencial, pues no pasa nada. También es cierto que cuando lo prueban, luego dicen, oye, pues es una maravilla, pues lo voy a hacer telemático. Y luego con conexiones múltiples, pues porque nosotros ya podemos incorporar precisamente los juicios telemáticos con las videoconferencias con otros juzgados. Porque a veces cuando no se puede hacer por salas de espera virtuales, pues tenemos que mandar un exhorto a otro juzgado de Bilbao, o de Barcelona, o de Madrid, o de Sevilla, para que el testigo intervenga desde ese juzgado. Pues bien, hemos conseguido integrar la conexión de la videoconferencia tradicional dentro del propio sistema de gestión y dentro del propio enlace telemático. Y por lo tanto, pues ya también lo podemos hacer de esa manera múltiple. Y es una maravilla porque ahorramos muchísimo tiempo. Otro punto son las salas de espera virtuales, la identificación de testigos y peritos. Como les comentaba al principio, tenemos suerte porque es una jurisdicción hasta cierto punto privilegiada. La mayoría de los testigos y peritos son de la propia administración o han intervenido previamente en el procedimiento administrativo y, por lo tanto, no se nos plantean dudas de identidad por los términos generales. Pero es cierto que es complejo, es cierto que pueden decir, bueno, y hay mucha buena fe. Pues no buena fe, realmente hacemos el procedimiento tradicional de identificación, lo hacemos previo a la conexión, nos exhiben los DNI y son previamente identificados por las partes que prestan su conformidad. Con carácter previo a la conexión de hoy, precisamente, me ha llegado hace poco, hace apenas 1 o 2 días, me ha llegado la última, me ha llegado porque me la ha pasado una compañera, es una instrucción del Ministerio que habla precisamente de cómo identificar a los testigos en la vista. Como podéis ver, no tenemos una normativa todavía, sino no deja de ser una instrucción que es orientativa. ¿Y qué dice esa instrucción, la 1-2001? Pues básicamente se trata de potenciar que aquellos testigos o peritos que ya estén dados de alta en el sistema de clave justicia, pues accedan a través de la misma. Eso supone la identificación digital del testigo y del perito. Problema, que no todas las personas están dadas de altas en clave justicia. Y por lo tanto hay que hacerlo como buenamente se puede o como indican, que es exhibiendo el DNI y identificándolos previamente. Es un paso muy importante porque es una herramienta que ya está instalada y si se puede hacer la declaración de la renta precisamente a través de clave, pues lo normal es que esto se vaya implementando en el tiempo y que la identificación electrónica de los testigos y peritos pues ya sea algo normal. Hay que dar tiempo, es cuestión de meses. Otro punto es la agenda judicial electrónica. Es algo que le he comentado a José Luis, que esta la hicimos pensando en los abogados y abogadas y nos dimos cuenta que cuando se limitó el acceso a los juzgados, porque en mayo no se podía acceder a los juzgados, habían cosas que no funcionaban y era, por ejemplo, el tablón de dictos. Decían, no podemos publicar nada porque nadie puede entrar al juzgado y, por tanto, las notificaciones no se van a poder hacer. Y, claro, para conocer si se mantienen o no los juicios, pues tienen que llamar, se enteran en la propia el mismo día o cómo se podía hacer. Pues bien, nuestro sistema de gestión el PSP, que se llama el Portal de Servicio al Profesional, tiene una opción que es la agenda judicial que permite a cada abogado y procurador en cualquier momento conocer cuáles son sus señalamientos y si se mantienen o no. Pues bien, nosotros lo que hemos trasladado a los profesionales es nuestro compromiso de tenerlo actualizado todos los días, de tal manera que cuando cerramos la oficina a las 2:30, 3 de la tarde, queda actualizado y saben perfectamente si algún juicio o vista o actuación del día siguiente o incluso de toda la semana ha sido suspendido o no. Evitamos traslados innecesarios y bueno, les intentamos hacer la vida más fácil, que es nuestra función. Y ya finalmente voy a hablar de algo muy brevemente porque es algo que bueno, se llama flujo de datos y tramitación guiada y es algo que creemos que va a ser el futuro. Va a ser el futuro porque va a dar mucho dinero. Entonces, como va a dar mucho dinero y va a ahorrar mucho los tiempos de respuesta y como eso pues beneficia a la gran mayoría, se trata básicamente de una modalidad que consiste en aumentar la productividad de los funcionarios, de multiplicarla. Yo lo digo y no me importa decirlo porque lo he hablado con la oficina, no les importa y es una realidad. Nosotros tenemos 7 funcionarios y de estos nosotros hay días que a las 11 de la mañana no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer porque tenemos un marco de trabajo y unos protocolos de actuación en los que tenemos todo hecho. Y una de las cosas con las que contamos es precisamente con la tramitación guiada. ¿Qué es la tramitación guiada? Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Imaginemos que un funcionario o una funcionaria de Sevilla
decide un día, dice, he oído que en Cantabria hay un juzgado contencioso administrativo estupendo y me quiero ir allí, me quiero ir al contencioso administrativo. Pero tiene un pequeño problema y ese problema es que ese funcionario o funcionaria lleva 20 años en instrucción. Y entonces dice, bueno, ¿cómo me voy yo a un juzgado contencioso administrativo si no tengo ni idea de un contencioso administrativo? Bueno, pues claro, eso le puede echar para atrás. Entonces, bueno, bromas aparte, muchas veces a los juzgados llegan funcionarios nuevos o hay mesas en las que se quedan vacías porque hay bajas largas y hay una movilidad muy alta. Y eso es uno de los principales problemas de los juzgados, que esa falta de movilidad, esa elevada movilidad retrasa mucho las mesas, los impulsos de los procedimientos. Pues la tramitación guiada y los flujos de datos es precisamente la solución o una posible solución a esas situaciones. ¿Por qué? Porque el programa le dice al funcionario lo que tiene que hacer sin que el funcionario se tenga que leer el expediente administrativo y sin que ni siquiera tenga que conocerse la ley. O sea, estamos hablando de que el funcionario dice, bueno, a ver, yo cojo este expediente, ¿qué tengo que hacer? Pues no hace falta que tenga que hacer mucho, sino que ir directamente a lo que le ofrece el programa y ya directamente aplicarlo. Bien, como sé que esto suena curioso, ahora es la parte en la que tengo que compartir pantalla para que me crean, básicamente, porque creo que se ve mejor se entiende mejor si se ve en directo. Estoy abriendo mi sistema de gestión. Un momento, un segundo, por favor. Ahora enseguida voy a compartir pantalla. Vale, allá voy. Pues si os parece, voy a compartir pantalla. De acuerdo. Bien, esto que estáis viendo es nuestro sistema de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es exactamente una tramitación guiada o los flujos de datos? Imaginemos que llega un funcionario X, nunca ha estado en el contencioso administrativo y tiene que tramitar un expediente. Pues bien, dentro de las opciones hay la situación que es ver situación procesal del expediente. He cogido el último que hemos incubado en el día de hoy. Evidentemente, si uno va a la tramitación procesal, verá, bueno, este es del otro día, de hace 2 días, verá los trámites que se han hecho, es que se ha puesto a disposición del órgano este día y que se ha presentado desde el servicio común. Es decir, está, digamos que, en su fase más inicial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Partimos de la situación de que el funcionario no tiene ni idea, ¿vale? Entonces, la letrada de la Administración de Justicia le minuta el expediente y le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que requerir subsanación o tienes que señalar juicio porque es un abreviado, claro. Y dice, pero bueno, ¿y eso cómo se hace? Digamos que no sabe qué diligencia tiene que acordar, que no sabe nada. Entonces, los sistemas de gestión dan plantillas a los funcionarios. Entonces, tenemos la que es hasta ahora la búsqueda libre, el funcionario entra a buscar y, por ejemplo, dice, bueno, tengo que acordar una diligencia. Bueno, pues voy a acordar una diligencia. Pone diligencia, a ver qué diligencia me sale. Le da a buscar y no se han encontrado, porque este no está todavía en esa tramitación. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver un segundo. A lo mejor tengo que coger uno que tenga... No. Vale, no se han encontrado porque he cogido un ejemplo, vaya. Bueno, el caso, creerme en esta parte si os digo que el sistema de gestión tiene 932 plantillas, ¿vale? De esos 932 plantillas, el funcionario tiene que saber exactamente cuál es el código y cuál es el contenido de cada plantilla. Pues bien, ¿cuál es la tramitación guiada? La tramitación guiada significa que en vez de él buscarlo, le pide al ordenador que le diga qué opciones procesales y qué tiene que hacer en este momento. Le da a la tramitación guiada y en el sistema le salen directamente las únicas 7 resoluciones que puede dictar. Y aquí, en una de estas, va a estar precisamente lo que le ha minutado la letrada. Se va directamente a la resolución y con eso ya lo sacaría. No pretendo ni mucho menos convenceros en este momento voy a ya dejar de compartir. No pretendo ni mucho menos, de acuerdo, no pretendo convenceros en cuestión de minutos, pero bueno, es una aplicación que a nosotros nos está sirviendo muchísimo, nos ha hecho mejorar la productividad y estar absolutamente al día. Esto que permite que los funcionarios, lo que tardaban antes en hacer 6-7 horas, a la tarde en 2. ¿Por qué? Porque cuando el propio programa te dice lo que tienes que hacer, pues es mucho más fácil. En definitiva, es una tramitación que responde a lo que se hace en el 99% de los casos. Y yo creo que con esto he podido hacer un
breve resumen de cómo nos encontramos actualmente y sinceramente creo que aunque hemos pasado pues bastante mal, una situación bastante compleja, sinceramente sí creo que el futuro es bastante ilusionante y que la transformación digital nos va a ayudar mucho y que más pronto que tarde, no digo que seamos una administración de justicia del siglo XXI en todos los sitios, pero sí más ágil y más eficaz. Por mi parte, pues daros las gracias. Ese icono que pongo de la administración de justicia es porque creo que hay que verla así. Creo que hay que ser flexibles, creo que hay que tener un conocimiento, una predisposición de servicio público y sobre todo pues, muy agradecido a los abogados y abogadas que sois realmente los que estáis haciendo posible esta transformación digital. Porque hay muchos abogados y abogadas que me dicen, yo lo pido pero no lo acuerdan. Digo, ya, pero la clave es seguir pidiéndolo, porque al final se acaba acordando y al final esto va siendo lo más normal. Así que muchísimas gracias porque ha sido un auténtico placer y quedo a vuestra disposición para cualquier punto que queráis aclarar. Gracias, Luis. Bueno, a mí se me ha hecho corta y se me han quedado muchas cosas pero no pasa nada. Esto, los juicios telemáticos es lo que tiene, que estamos aprendiendo todos cada día de cómo va funcionando esto y esto es lo más bonito que tiene, fundamental. Sí. Primero voy a decir, hay dos compañeros que ya me han dicho que se quieren apuntar a las vistas telemáticas. Tú y yo ya tenemos experiencia en cómo gestionar esto. Sí. Les tomo los datos a través del tal y ya hablo contigo y les invitas a que mañana. Sí, mañana, ¿tú crees? ¿Nos da tiempo para mañana? Sí. Luego me mandas el email. Mañana a las 8:30 lo reciben. Vale, muy bien. Carlos y Francisco, pues si queréis dar el email en el chat, se lo envío esta tarde. Si no, me lo tendríais que hacer llegar en otro momento. Es que Luis Cairo es así de rápido y eficiente. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, genial. Voy a empezar por una pregunta de Sebastián Polo, el compañero Sebastián, que entra fuerte. Vale. Mari Carmen, luego te apunto. Te la voy a leer literalmente para que a ver cómo la contestas. Es que esto yo creo que es lo que todo el mundo es lo peor de los juicios telemáticos. Sí. ¿Cuál es su experiencia práctica en estos juicios telemáticos sobre la tendencia a criticar esta herramienta al entenderse que se minimiza la seguridad jurídica, que se pretendiera agilizar la dramática situación actual de la justicia a costa de pasar por encima de los derechos de los justiciables o mediante la práctica de actuaciones judiciales con pocas garantías? Ahí te lo dejo. Bueno, Hugo. Sebastián, gracias, Seba. Sí, entiendo la crítica y entiendo que esto no es la poción mágica que lo va a resolver todo. Esto ayuda y por eso insistí en una parte de la ponencia en fijar cuál era mi posición. No soy partidario de que se aplique para todo y tampoco soy partidario de que se imponga a toda costa. Nosotros lo estamos haciendo con el consenso de todos los abogados y abogadas. Si no hay consenso y uno quiere venir presencial, viene presencial. Si los dos quieren presencial, pues no pueden, porque como uno es administración pública y tiene los medios y está obligado, la administración pública, hay predisposición, pero en fin, se les puede decir, tenéis todos los medios, estáis obligados a hacerlo, lo hacéis telemático, pero lo entiendo. Ahora, no lo hemos hecho a costa de garantías procesales. Desconozco cómo están en algunas determinadas comunidades autónomas. Si se está haciendo a cualquier precio, no compensa, ni mucho menos, pero creo que esto también necesita su tiempo. Por nuestra parte, me centré en las tres garantías que creo que eran las más controvertidas: la confidencialidad, la publicidad y la contradicción. Creo que hay bastante soporte jurisprudencial para descartar que se esté produciendo alguna vulneración de estos derechos y es más una cuestión de cuestiones técnicas de lo que puede ocasionar pues retrasos o una mala comunicación bidireccional, pues tampoco sería un juicio. Pero vamos, he intentado exponer que precisamente el consenso es clave y no se trata de resolverlo todo con esto. Es una alternativa. A nosotros nos ha cambiado radicalmente nuestro marco de trabajo. Vale, ya se está animando la gente. Hemos dicho, vas a tener más de un asistente mañana, ¿eh? Se me olvidó un dato. Cuando hablamos de la publicidad, claro, insisto, si el juicio no es público, no es juicio.
Pues bien, nuestra sala de vistas tiene capacidad para 15, 20 personas. Nuestra sala online tiene capacidad para 250 personas y podemos enviarlo a cualquier lugar del mundo. O sea, hemos multiplicado la publicidad a lo bestia. Entonces, todo el que quiera venir, vamos, le recibimos con los brazos abiertos porque, bueno, ya José Luis, que ha asistido a bastante, pues bueno, ya sabe cómo somos, cómo trabajamos. Creo que la transparencia en la Administración de Justicia ayuda. Creo que hay que divulgarla. Creo que tenemos que ser juzgados también nosotros. Existe cierta sensación de cortijo. Yo creo que un juez que se expone a que sea visto en un juicio o cómo trabaja mejora la Administración de Justicia porque te obliga aún más a ser respetuoso con los profesionales, porque hay compañeros y compañeras que sé que, bueno, todos tenemos un mal día, ¿no? Pero el hecho de que multipliquemos la transparencia nos obliga a ser mejores. Luis, es que ahora me están pidiendo todos bien, seguir, porque Estupendo. Iré tomando notas de todos los emails, ¿vale? Si no os contesto sobre la marcha, luego lo hago. Luis, Carlos de Alarcón, Rico. Carlos pregunta que qué opinas sobre su aplicación en los procesos de familia, o al menos en algunas comparecencias. Pues de familia creo que está teniendo bastante éxito, precisamente porque partían de muy abajo. Al inicio también comenté, he tenido amigos que durante la pandemia, claro, se cerraron los juzgados de familia y solo se atendía lo exclusivamente urgente, pero es que en familia todo es urgente prácticamente, porque las situaciones personales son muy fuertes. Yo, de hecho, cuando en el 2015 yo estuve en un juzgado de instrucción con violencia de género 8 años y el desgaste emocional es tremendo. O sea, familia es un juzgado emocionalmente que hay que mimar. Bueno, ya no sé si la especialización, que creo que sería bastante razonable, pero es un juzgado en el que o se solucionan los asuntos pronto o se enquistan y se empeoran y cuando hay menores de por medio se les puede hipotecar la vida. Entonces, cuando hay consenso, por ejemplo, la Fiscalía aquí pues está interviniendo bastante de esa manera, las partes también, y se partía de muy abajo, en el sentido de que hubo cerrojazo, y luego cuando se ha abierto, pues ahora precisamente también están punteros en ese sentido, sobre todo los procedimientos que no son contenciosos complicados. O sea, ahí tenemos de acuerdo, hay contenciosos y hay contenciosos complicados. Los contenciosos que no son complicados y que ayudan a acelerar la celebración, estoy a favor. Pero claro, es una materia muy casuística, muy casuística. No pidamos explorar o hablar con menores telemáticamente, no pidamos que todo se solucione telemáticamente. Es algo tan casuístico que uno sabe si en un caso concreto puede hacerlo o no. Es la opinión, ¿no? Humildemente creo que familia es lo más casuístico que existe. Luis, una pregunta de Alejandro Javier Mojica, compañero, que además, mira que tenía yo le veía muchísimas ventajas a los juicios telemáticos, pero Alejandro hace una observación fundamental. Dice, yo soy defensor de los juicios telemáticos porque soy abogado con discapacidad física y me encantaría ejercer como abogado. ¿Qué opinas, Luis? Es que me parece... Pues me encantaría conocerte, Alejandro. Me encantaría que dieras el email y verte mañana. Qué bueno. Porque la verdad es que hay una anécdota, entre comillas, y es que en el año 2014 un alumno de Derecho, que era ciego, planteó al Consejo si podía ser juez. Y el Consejo dijo que sí, con las limitaciones propias de esa situación, que se le limitaba al penal exclusivamente, pero el resto de jurisdicciones sí. Y recientemente ha habido un alumno que ha aprobado la oposición de judicatura con ceguera total. Y bueno, pues tiene evidentemente unos protocolos y se le están facilitando todos los medios y precisamente los juicios telemáticos es algo que le va a ayudar enormemente y totalmente a favor, por supuesto. Y de hecho en Santander hay un abogado que también que tiene ceguera, que tengo muy buena relación con él y que está encantado precisamente. Uh-huh. ¿Qué otras ventajas o inconvenientes vemos en los juicios telemáticos? Lo veas, porque lo comentábamos al principio. Si te parece, mientras van decidiendo preguntar más, por ejemplo, la evitación del desplazamiento, ¿no? O la evitación de la espera con lo que has planteado de la agenda electrónica, yo creo que es que eso es fabuloso. Sí.
pero yo creo que no nos damos cuenta, evidentemente salvando los derechos que hay que defender, Sí. pero realmente la posibilidad de no tener que estar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde esperando y poderlo hacerlo directamente en tu despacho tranquilamente hasta que te llegue el enlace, yo creo que eso no hay nada que lo pague. Y luego lo que me comentabas tú de los abogados de Bilbao que iban a Santander y se ahorraban, yo no solo el desplazamiento, sino el peligro, el trastorno y tal. Y ahora no solo eso, es que yo voy a hacer juicios en Santander contigo, claro. ¿Por qué no? Claro. Pues precisamente estuvimos calculando, aquí hay, el potencial es tremendo, hay un potencial medioambiental también, el potencial de los propios despachos, que tengo aquí un apunte, me has dado la idea y si no, con tu permiso la voy a desarrollar. El medioambiental. Nosotros hicimos un cálculo y teníamos un proyecto desarrollado con el servicio de informática, el jefe de servicio de informática es amigo mío, Javier Bell, si se implementaba en todos los juzgados de Cantabria. Lo que estamos haciendo nosotros, íbamos a reducir 200.000 desplazamientos al año a los juzgados. Claro, esos efectos de huella de carbono es tremendo. Si eso lo implementamos a nivel nacional, si se estima como, digamos, ya 150.000 vistas telemáticas, significa que entre partes, procuradores, estaríamos hablando de en torno de entre 400.000 desplazamientos que hemos ahorrado. Se estima que a final de año se pueden llegar a más de 500.000 de juicios telemáticos. Eso supone unos desplazamientos de más de 1.000.000 de desplazamientos que en unos casos, pues bueno, no son precisamente de aquí al lado. Hubo dos momentos que fueron pues muy emotivos en el juzgado, ¿no? Que era, nosotros tenemos muchos abogados de fuera también. Las administraciones, pues muchas veces sacan a concurso las cosas y, bueno, son despachos a lo mejor de fuera. Y cuando Madrid pasó momentos complicados, incluso durante no tanto por la pandemia, sino por Filomena, teníamos señalamientos con abogados que estaban atrapados en Madrid, que no podían salir. Y bueno, lo colgamos en Twitter las dos veces, facilitando, o sea, nos dirigimos al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía y les dijimos, queremos que traslade que todos los abogados de España que puedan tener juicios en Cantabria no van a necesitar desplazarse, que lo podrán hacer, salvo la entidad del juicio que lo requiera y aconseje una suspensión, ¿vale? Pero hablo de esos juicios que a lo mejor es un solo documental, que es un testigo, pero que te obliga a desplazarte de Madrid a Santander, de Sevilla a Santander, en fin, lo hicimos. Y tuvo una acogida muy emotiva, incluso no solo abogados de Madrid, porque se extendió rápidamente, un compañero de Algeciras, Carlos Galán, que también es muy partidario de los juicios telemáticos, también trasladó, señores de Madrid al letrado de Madrid, que estáis atrapados por Filomena, que no podéis salir, y se pudieron salvar decenas de juicios solamente de esta manera. Y desde entonces, enlazo con la idea que anticipaste antes, José Luis, ¿qué supone? Pues nosotros nos estamos dando cuenta de que en los despachos de abogados ahora el asesoramiento que pueden dar a sus clientes es mucho más completo, es mucho más integral. Es decir, siempre pongo un ejemplo que parece coña, pero es que es real. Pero hay muchas personas de Madrid que vienen a Santander de vacaciones. Y entonces siempre apuran hasta el último día. Y como apuran hasta el último día, vuelven tarde. Y como vuelven tarde, van a una velocidad alta. Y cuando llegan a Reynosa hay un radar. Y cuando llegan a Madrid pasan los días y le llega la multa. Y dicen, ¡joder! Me ha llegado una multa de Santander. Claro, la puede recurrir administrativamente porque eso es todo trámite telemático. Y bueno, pues dilato. Yo recurro que y además que aquí hay un fallo de procedimiento y yo recurro. Recurrir ante tráfico se puede hacer telemático, pero luego estaba recurrir ante el juzgado. Claro, el traslado, el coste del traslado, de ir a Santander, el día entero que supone de pérdida pues muchas veces, muchas personas no recurrían y quedaban en la vía administrativa. Y nosotros estamos notando ya un incremento superior al 15% de entrada de asuntos. Y lo que estamos notando es que cada vez más asuntos, entre comillas, menores, es decir, que no son de millones de euros, sino asuntos que son importantes, pero que son menores, cada vez más intervienen abogados de más sitios. O sea, ¿por qué? Porque el perjudicado de la administración tiene su domicilio real en otro sitio. A lo mejor ha ido de vacaciones a Líbanas, se ha subido, porque esto es un caso real, se ha subido en el monumento de la Vaca Tudanca, se ha caído, consideraba que estaba en mal estado y ha reclamado. Pero claro, no vive en Cantabria, fue de vacaciones a Cantabria y le lleva todo su despacho, su abogado de confianza, porque al final la abogacía, hay grandes despachos, pero
90%, el 80% son despachos de 4, de 5, de 3, de 2, despachos pequeños que tienen unos clientes a los que le hacen un asesoramiento extraordinario y ahora pues sí veo que ese asesoramiento pues de repente pues me veo abogados de toda España defendiendo cada vez más cosas y que te lo comentan ellos mismos. Digo, si no fuera porque puedo intervenir telemáticamente, a lo mejor le hubiese dicho a mi cliente, no vale la pena recurrir solamente porque es que nos va a costar mucho más recurrir que lo que se pueda conseguir. Y eso es algo que se extenderá. Eso es algo que yo noto que los despachos están ampliando esas posibilidades de asesoramiento y empiezo a hacer, va poco a poco, porque evidentemente hay una gran crisis, pero sí lo empiezo a notar, que el potencial de los despachos en ese asesoramiento se va abriendo. Luis, vas a tener a nuestro amigo Alejandro Javier mañana en la vista porque bueno. nos ha pasado el email. Y Rafael Aliaga también, bueno, te da la enhorabuena y tal, que yo creo que seguro que es extensiva de todos los compañeros y compañeras. Te voy a hacer una preguntita porque, claro, todo esto es muy, muy bonito y tal, y todos son ventajas y tal, pero te digo, ¿cuál es el principal enemigo de los juicios telemáticos? Te digo, las propias partes, las alegaciones de indefensión, contradicción, falta de publicidad, los propios abogados, los propios jueces o la administración de justicia, que vaya demasiado rápido. Por ejemplo, las cláusulas suelo. Igual no interesa tanto. Esto es por polemizar, que yo sé que tú te gusta polemizar. O quizás no interese la rapidez, ¿no? O resoluciones en vía administrativa. Además, me viene al pelo un artículo de también un compañero tuyo, José Ramón Chávez, que en su blog de recomendable lectura de la justicia.com. Le sigo. Es válido porque la administración siempre lo ha hecho así, ¿no? El artículo es buenísimo. Entonces, realmente donde tenemos los principales enemigos. Polemiza hasta donde tú quieras, pero es bueno que esa justicia de la administración vaya rápido o interesa que vaya lenta. Y ahí lo dejo, ¿eh? Sí, no, está claro. Esto, vamos a ver, tenemos complejo de inferioridad. Estamos acostumbrados a que vaya mal. Entonces, como va mal, nos hemos adaptado a que vaya mal. Entonces, cualquier cambio da respeto. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Visteis la imagen que se colgó del primer juicio que hicimos, que yo pues, luego me di cuenta, analizándola, teníamos la luminaria arriba, las banderas no se ven, era raro. Pedí cambiar la ubicación del despacho. En el sentido de que la mesa pues, pudiera girarse, dar a pared, tener las banderas detrás, que fuera un entorno adecuado y lo más parecido a un despacho. Bueno, cambiar la ubicación de un despacho, de la mesa del despacho, tuve que pasar 4 trámites. Y al final me dijeron, y al final dice, pues es verdad. Entonces, realmente yo creo que es una cuestión de mentalidad, que es mucho más global. Y voy a dar otro dato, y este dato es un dato objetivo. Nosotros vamos como los trenes japoneses. Nosotros ahora mismo, si mañana se registra un juicio, vamos a celebrarlo la primera semana de julio. Finales de junio, la primera semana de julio. Estamos tardando de media en un abreviado 8 semanas desde que entra hasta que hay sentencia. ¿Esto qué supone? 8 semanas lo que estamos, a veces menos, porque cuando es abogacía del Estado, tienen el expediente digitalizado, nos lo traen, nos responden el mismo día de manera telemática y podemos celebrar en 5 semanas. Hemos llegado a celebrar, porque siempre hay que respetar los días entre la recepción del expediente y la celebración de la vista, que hay un mínimo. Pero si la demanda se presenta correctamente, con el poder, con todos los documentos y en función de qué administración toque, si es abogacía del Estado, si es un gobierno de Cantabria que funciona muy bien, estamos cumpliendo sin ningún problema todos los límites. ¿Cuál es la consecuencia de una justicia rápida en la administración de justicia? Han aumentado los acuerdos. ¿Sabéis lo que ocurre con esos silencios administrativos que son normalmente el 20-25% de la administración? Ya empiezan a haber más resoluciones. ¿Por qué? Porque es una administración que se empieza a ver controlada de verdad. ¿Hay abuso de la administración? Suele haberlo. Como siempre se ha hecho así, que recurra al contencioso. ¿Con qué problemas se encuentran? Que ahora mismo, si la administración no lo hace correctamente, reclama y en el contencioso va a tener respuesta entre 7 y 8 semanas. Pero, o sea, los 3 contenciosos estamos señalando entre 8 o 9 semanas. Claro, ¿eso qué supone? Aumentar la diligencia de la administración. ¿Por qué? Porque sabe que si va a juicio y lo ha hecho mal,
hay costas. Y paradójicamente se está produciendo hay artículos 76 de satisfacción y de 77 como no hemos visto nunca. Es decir, bueno, están llegando un montón. De hecho, mañana teníamos 8 juicios telemáticos y al final se quedan en 4, que van a ser uno integral y 2 mixtos. Y otro es uno complejo que tenemos con bastantes testigos y ese va a ser presencial. Pero los otros 4 que eran telemáticos han llegado a acuerdos. Entonces, ¿hay miedo a una administración de justicia ágil? No creo que la palabra sea miedo, creo que nos adaptaremos a esa administración de justicia ágil. En el momento en el que los juzgados de cláusulas suelo empiezan a desatascarse, posiblemente la consecuencia es que sea que se multipliquen los acuerdos. Sí creo que beneficia a la gran mayoría que seamos ágiles, sí lo creo, y transmitiremos una sensación de justicia más real. Por ejemplo, un juzgado de lo social que señale para el 2025, para el 2024, ¿eso cómo se le explica a un cliente? No se le puede explicar. Eso no es justicia. ¿Eso cómo se soluciona? ¿Con juicios telemáticos? Es que no. Eso se soluciona invirtiendo y mejorando, optimizando los recursos. ¿Cómo? Mejorando la productividad de las oficinas para que puedan trabajar en mejores condiciones y luego multiplicando la plantilla judicial. Porque un juez puede dictar hasta 400 sentencias al año de lo social o 500. A partir de allí se llaman sentencias, pero bueno, nosotros dictamos del entorno de las 250, 300 sentencias al año. Nosotros tenemos posibilidades de leernos completamente el expediente, estudiarlo y analizarlo con la tranquilidad que necesitamos. Si nos obligan a dictar 700 sentencias al año, son sentencias porque van con la rúbrica, pero muchas veces uno no puede responder a los argumentos de una parte o de otra. Y al final eso es un deterioro de la calidad y tampoco puede ser. Pero vamos, que esto es una alternativa legal posible que va a agilizar muchísimo juzgados, de eso no tengo ninguna duda. Vale, y te he dicho también los propios jueces. Sí, pues hay de todo. Y los abogados, porque verá, también se nos achaca un poco y como es algo novedoso nos oponemos y tal, pero los jueces supongo que también tendrán lo suyo, ¿no? Sí, sabes que yo no evito ninguna pregunta, o sea, si yo voy a saco, o sea, vamos a ver, cuando hablé de la cobertura jurídica en la parte inicial hablé de dos cosas, de la guía, una guía de buenas intenciones que sacó el Consejo, que básicamente es buscaros la vida, hacer lo que podáis. Y luego la instrucción 1.18 del 20 de noviembre. Es decir, había un juez que no quería utilizar los medios tecnológicos del ordenador de toda la vida. Y claro, ¿cómo se le obligaba a usarlo? Pues poniendo una instrucción, advirtiéndole que si no lo usaba, incurría en responsabilidad disciplinaria. Lo empezó a utilizar. O sea, esa instrucción no tenía como finalidad la transformación digital. Tenía como finalidad que los jueces usaran los ordenadores. Nos hemos encontrado con compañeros y compañeras que cuando se les ha planteado esta opción han dicho que lo que eres un juez poco garantista y que, pues claro, evidentemente. He recibido críticas diciendo tú qué estás haciendo y tal. Pues claro, o sea, esto es España, o sea, no, esto funciona así. Pero que han habido también muchísimos compañeros que de manera prudente hemos visto la posibilidad de que una parte de los procedimientos que son sencillos de tramitación, no que no importen, sino que son sencillos de tramitación procesal, porque la documental no requiere inmediación, la documental requiere lectura y argumentos jurídicos. Y hay, ya lo comentaba al principio, más del 50% de 3 jurisdicciones, porque también hay algunas del social, del civil y del contencioso administrativo, es prueba documental. ¿Pero por qué son las fotos de los juzgados colapsados hasta arriba de los armarios? Porque está lleno de documentos, porque es el grueso de los procedimientos. Es así. Para ese tipo de procedimientos, pues he tenido la suerte también de contar con el apoyo de compañeros, entre ellos, por ejemplo, sin ir más lejos, el decano de Santander, Jaime Anda, que es buen amigo mío, que también lleva el juzgado de cláusulas abusivas. Pues ha duplicado los señalamientos, que está encantado y está convenciendo a aquellos compañeros que todavía son resistentes. Hay compañeros que dicen no porque no me da la gana. Y esa es la realidad, claro que sí, es una realidad judicial, que hay jueces que dicen, sí, tengo los medios, pero no quiero. ¿Qué se puede hacer? Se puede obligar a un juez. ¿Hay cobertura jurídica? La hay. ¿Quién lo tiene que hacer? El Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma es el que tiene que decirle, oiga, mire, si usted tiene los medios, lo tiene que utilizar. Y si dice, es que no sé. Bien, pues en ese caso se le enseña. ¿Por qué? Hay servicios de informática que están totalmente predispuestos. Nosotros, por ejemplo, en Cantabria tenemos un servicio de informática que semanalmente ofrece asistencia a todo el que lo necesite, incluyendo
letrados y letradas. Javier B. me comentaba como anécdota, dice, estamos ofreciendo a sesiones de 50 horas semanales a quien lo necesite. O sea, cursos, no se apunta casi nadie, muy poquito. También es cierto que la necesidad ha hecho que, bueno, ellos hay mucho autodidacto también y luego que es muy sencillo. Veréis mañana, por ejemplo, lo que asistáis, que es clicar y ya en ese momento estáis en nuestro sistema de gestión. Pero claro que hay resistencia. ¿Cómo se cambia esa resistencia? Pues yo creo que intentando convencer, no imponiendo, convenciendo. ¿Cómo? Pues dando envidia. Claro, dice, ¿no usas telemáticos? Bueno, yo hago telemáticos y a las 11 de la mañana ya hemos terminado, algunos días. O sea, es decir, cuando tú llevas a cabo una forma de actuar, de trabajar con compañeros que dicen, jo, pues esto nos permite organizarnos mejor, ahorramos muchísimo tiempo, los abogados que están encantados, los abogados, los procuradores, dicen, esto es una maravilla, me evito el desplazamiento, oye, qué bien. Pues al final dices, oye, pues mira, ya he terminado antes, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y al final eso repercute en la conciliación personal y familiar de cada uno. Y eso te ven, y ven al del cláusulas abusivas que dices, oye, pues he terminado antes porque he podido celebrar 50 vistas que duran 5 minutos de reloj y lo que antes era entre que entraban y salían, nadie me quitaba toda la mañana de 9 a 2 de la tarde y ahora hago el doble de vistas, pero en vez de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, de 9 a 11 y media. Y he hecho exactamente el mismo trabajo. ¿Eso qué le permite? Terminar antes, poder irse antes, ponerse con las sentencias antes y tener más calidad de vida. El compañero de despacho de abajo, de al lado lo ve y le dice, oye, pues a lo mejor esto de los juicios telemáticos me viene bien. No. Claro, funciona así. Un par de observaciones y de comentarios. Ana Miró me dice, magnífica, la compañera Ana Miró, magnífica exposición, muy agradecida. Bueno, dice que ha tenido las dos vistas telemáticas que ha tenido se han suspendido, pero cree que es el futuro. Y María Ángeles García Bárcenas, que dice, me ha gustado la exposición, muy interesante, es imparable los juicios telepáticos. No sé si lo ha puesto a propósito, pero me parece muy interesante. Y Alejandro dice lo que estabas diciendo, cultura social, señoría. Es verdad. Carlos se suma también a los agradecimientos al ponente y al ICAS. Y empatía, la empatía es clave. La empatía. No tenemos que pensar si nosotros queremos o no queremos. Tenemos que pensar si beneficia o no beneficia a los profesionales. Porque si nosotros queremos o no queremos, tiene que ser irrelevante. Si estamos haciéndolo con las garantías para ellos, para todos ustedes, pues hay que hacerlo. Y otra cosa del que me parece también que lo hemos comentado en alguna ocasión, por la pura gestión de las salas de vista. Tú me comentabas que el haber agilizado las tuyas ha permitido que otras salas que señalaban físicamente hayan encontrado el hueco que antes no tenían. O sea, que quiero decir que no solo beneficia a lo telemático, sino que a lo físico también le beneficia. Por lo tanto, yo creo que todo es éxito, ¿no? Las agendas se han liberado. Por ejemplo, mañana tenemos uno de los juicios, celebraré desde mi despacho. Sigo lateral, porque no me cambiaron al final la orientación, no fue imposible cambiar la orientación de la mesa. Sigo lateral, pero lo haré con toga, porque analizando los aspectos a tener en cuenta de la imagen, el aspecto, creo que sigue siendo un juicio, sigue siendo un tribunal. Creo que hay que respetar a todos los que van. Y bueno, lo haremos desde el despacho tranquilamente. ¿Y eso qué significa? Significa que la sala física está disponible para los juzgados que necesitan hacer juicios presenciales, porque los hay. Que hemos conseguido liberar 2 días a la semana una sala que antes se ocupaba físicamente. Tanto el contencioso 1 como el 2 como el 3. Entonces, bueno, eso ha permitido que con la reciente creación de un juzgado en Santander, pues precisamente ahora se señalan más vistas presenciales porque hay más disponibilidad. Si al final mucho es optimizar los recursos que se tienen. Y ya por último, para ir acabando, vale. Porque creo que ha empezado ya el Betis. Ha empezado el partido, vaya. Desde el punto de vista técnico, tenemos también que aprender todos, es decir, y me voy a ir a lo más básico, pero encuadre, iluminación, sonido, cascos, acercamiento, o sea, todo, ya dijiste antes que todo influye desde el encuadre, pero desde el punto de vista técnico también debemos de aprender algo en una... Sí. O da igual que se me vea oscuro, o da igual O sea...
No, Dime, no, no, no. ¿cuál es tu experiencia? Y si tienes alguna anécdota de los gatitos. A ver, ¿Qué te pueda contar? las habilidades técnicas son fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen que ser paradójicamente secundarias. Es decir, el letrado o la letrada que interviene en una vista no puede estar desconcentrado porque le falle un aspecto técnico o le falle algo de puesta en escena. De la misma manera que cuando se va a juicio se cuidan esos detalles, telemáticamente también. Entonces, controlar la luz, controlar ese entorno, esa imagen, esa voz, influye. Influye. Tampoco tiene que absorber. Lo prioritario es el argumento jurídico, evidentemente, pero influye. Ahí esas habilidades se tienen que trabajar. O sea, hay que saber exponer a través de la pantalla, hay que saber venderse. Eso yo lo veo clave, lo veo fundamental. Pero nos dejamos puesto el filtro de gatito, dilo. No he tenido casos curiosos. Bueno, he tenido un caso que lo puedo contar, que era un Claro abogado que se puede contar, que se puede contar. que cuando decía al principio lo de la confidencialidad, porque entramos en las casas, entramos en los domicilios, bueno, hoy estáis entrando en mi casa y uno dice, bueno, uno es consciente que le están viendo en su casa. Entonces hay un abogado, que me llevo muy bien con él, que tenía una decoración un poco... Básicamente porque le gustaban los nudismos. Vaya. Y era un poco desconcentrado. O sea, esto como cuando en la NBA van a hacer los tiros libres y debajo se ponen, pues eso, para intentar desconcentrar al que tira. Pero bueno, era muy gracioso, ¿no? Era unas cuestiones de arte muy graciosas, pero como siempre hacemos unas pruebas técnicas, bueno, ahora ya menos, pero hacemos unas pruebas técnicas antes de entrar, fue la otra parte la que le gastó la broma. Le dijo, pero bueno, no sabía yo que esa querencia por ese tipo de arte tan curioso. Oye, ¿qué pasa? No, sí, bueno, fue muy gracioso, pero bueno, al final también hay una cuestión, y es que lo telemático humaniza. Dice, no, es que ahora no se echa en falta la calidez de estar en sala. Por supuesto, porque cuando se puede estar en sala normal, volveremos a recuperar esa sensación de normalidad, de decir, oye, pues nos vemos, nos tomamos un café, te estrechas la mano, lo normal. Pero ¿por qué humaniza lo telemático también? Porque hacemos muchas pruebas de conexión, a veces hay errores, te lo tomas con normalidad, entras en un diálogo muy normal, muy tranquilo con las partes, o sea, creo que a mí me ha descubierto a muchísimos abogados. Y hubo uno que le comenté una vez, dijo, yo que pensaba que usted era borde. Y dice, yo también lo pensaba de usted. Y digo, pues mira, ¿por dónde? Y ahora nos llevamos muy bien, pero porque muchas veces entra con tensión. Cuando uno entra físicamente al juzgado, a la sala, el juez está pues lo normal, es tenso a la situación, porque un juicio cuando se celebra es porque las partes están enfrentadas. No es una situación muy distendida. Uno entra pues, bueno, dentro de la cordialidad, la normalidad. Y sin embargo, lo telemático pues permite eso, ¿no? El gastar bromas, el relajarse. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, te voy a dar las gracias, igual que a ti, al resto de los componentes también de la sección de habilidades, a Manuel Aguilar, a Joaquín Romero y a Ángela Guerrero, que también ayudan y nos han ayudado en la concepción de esta ponencia. Y por supuesto, al Colegio de Abogados. Y a ti, Luis, siempre me encanta escucharte y espero que los compañeros y compañeras que han estado ahí hayan disfrutado tanto como yo. Pediría un bis, pero ya te cogeré otro día. Luis, gracias. Hoy ha sido un placer, de verdad, encantado. Para mí es un orgullo poder participar hoy con todos ustedes y a vuestra disposición. Estamos en el Contencioso 2. La verdad es que muy contento que mañana puedan ir de público y conocerlo. La verdad es que de Sevilla. Pues la verdad es que estamos encantados porque, no sé, creemos que es un momento muy apasionante esta transformación que está habiendo y muchísimas gracias, de verdad. No sé si lo oís de fondo, pero acaba de entrar el crío. Sí. Eso era el punto que tú ibas a poner para demostrar. Muy bien. Está aquí. Acaba de entrar. Bueno. Un placer, de verdad. Luis, muchísimas gracias. Compañeros y compañeras. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.